¿Qué tranza, bandita? El día de hoy vamos a hablar de la vez que México declaró enemigo nacional al Pikachu. Así es, hubo un tiempo en el que nuestro mayor problema no era la corrupción o la delincuencia, sino que el mayor enemigo para las familias y sus niños eran los satánicos Pokémones. Tiempos más simples, sin duda. Esto que vamos a ver ya hasta es un meme. El clásico momento de la tele mexicana cuando la señora Lolita de la Vega, con su infame reportaje sobre el anime en su programa Hablemos Claro. Para todos los que crecimos durante los 90 o los 2000, fue un trauma colectivo, ya que básicamente provocó que te tiraran o te quemaran tus figuritas. Y si nos ponemos a analizar lo que se dijo en ese entonces, nos vamos a dar cuenta de que eran puras mamadas. Pero, y si analizamos el contexto de lo que estaba pasando en México y las consecuencias del infame reportaje, ahí es donde está la carnita, porque detrás vamos a encontrar una historia de corrupción, guerra abierta entre monopolios televisivos, intriga política y escándalos de abuso que llegan hasta los escalones más altos del Vaticano. Y sí, todo esto escondido tras el meme de Evangelión. Así que esto va para largo, bandita. Será mejor que le demos al tema. Aunque parezca que la relación entre el país del sol naciente y el país del sushi con arrachera es algo reciente, la verdad es que es mucho más antigua de lo que parece. Específicamente con el tema del anime, existen registros de que la primera serie en llegar a México fue el padre de la animación japonesa, Astro Boy, en 1964. Así es, bandita, prácticamente desde que existe el anime, existe la afición del público mexicano por los monos chinos. Aunque la verdad es que en ese entonces no se conocía como anime. De hecho, cualquier serie de dibujos animados era considerada caricatura infantil, sin importar su género o procedencia. Fue hasta 1974, debido a la alta demanda de series animadas y el alto costo de las series norteamericanas, que Televisa, la principal televisora de México y Latinoamérica, decidió traer muchas series nipones. Entre ellas Heidi, Mazinger Z, Remy, Voltron, Meteoro, Candy Candy, Doraemon, por mencionar algunos títulos que calaron hondo en el gusto del público mexa. Pero nada había preparado a la nación para el fenómeno que empezaría en 1993. Corría el año de 1993 cuando nació TV Azteca, dispuesta a competir con el gran monopolio de Televisa. Azteca no tenía dinero para licenciar series animadas. Es entonces cuando entra en escena una empresa japonesa dedicada a vender figuritas, Bandai. La empresa se encontraba en pleno proceso de expansión global, y su estrategia era clara: proyectar sus series y vender figuras. Bandai se acercó a Azteca con una propuesta bastante conveniente. Les darían los derechos de los Caballeros del Zodiaco gratis a cambio de solo poder transmitir comerciales de sus juguetes. No hace falta decir que la televisora aceptó y el éxito fue rotundo. Con esto se dio el pistoletazo de salida a la era dorada del anime en México. TV Azteca transmitió muchos animes que hoy en día son clásicos, tales como Slam Dunk, Senki, Sailor Moon, Beta X, entre otros. Pero Televisa no se iba a quedar afuera de esta ola y contraatacó con pesos pesados, como Supercampeones, Ranma y medio, y nada más ni menos que Dragon Ball Z y Pokémon. Y si Caballeros del Zodiaco fue un fenómeno, estas dos últimas marcaron época. El éxito fue sin precedentes. No había niño que no supiera quién era Pikachu o Goku. La venta de mercancía iba mucho más allá de figuras. Hablamos de películas en el cine, playeras, loncheras, tazos en las papas, estampas, pósters, truzas. Prácticamente cualquier cosa en la que pudieras estampar a un Goku o a un Pikachu era potencial mercancía. Entonces, ¿y si todos eran felices y todos ganaban, especialmente las televisoras? ¿Qué sucedió que llevó a la misma TV Azteca a satanizar el anime? Pues veámoslo. Mientras tanto, en la subtrama de esta historia protagonizada por Goku y compañía, teníamos a un par de entonces jóvenes empresarios, Emilio Azcarra Gallán y Ricardo Salinas Pliego, dueños de Televisa y TV Azteca respectivamente. Durante años ambas televisoras se lanzaron dardos a discreción, desde una guerra de espectaculares hasta un intento de encarcelar a la conductora de TV Azteca, Patti Chapoy, por chismosa.
Y no pregunten, no hay tiempo para ese contexto. En medio de esta guerra mediática también hubo una batalla por controlar la difusión de noticias. Por el lado de Azteca, su conductor estrella Javier Alatorre sacudió al medio con su carisma y juventud, mientras que Televisa competía con un ya mayor y cansado Jacobo Zabludovsky, quien terminó por retirarse y ceder su lugar a Joaquín López Dóriga. Tristemente, ninguno de los dos destacó por su rigor periodístico. La calidad de sus noticieros era lamentable. Estos años son recordados por noticias falsas y sensacionalistas como la del chupacabras o la famosa medium de la policía mexicana, La Paca. Tampoco hay tiempo para el contexto. Aquí entra en escena un tercer actor, el canal 40 CNI, un canal local de la Ciudad de México que destacó por su noticiero nocturno. En este brillaba una joven periodista llamada Carmen Aristegui, que en 1997 presentó un reportaje que sacudió a la iglesia mexicana. En este trataba sobre el líder de la mayor congregación del país y fundador, Marcial Maciel, quien habría agredido a más de 60 menores de edad. Automáticamente las televisoras líderes reaccionaron con un cerco de silencio y censura. Los legionarios de Cristo negaron todo y acusaron de calumnias, pero la pólvora ya estaba encendida. Pero resulta que Maciel tenía amigos muy poderosos en la Santa Sede. En 1999, el entonces pontífice Juan Pablo II visitó México y se reunió en privado con Maciel y con los líderes religiosos y empresariales más importantes del país. De dicha reunión hay registro, pero de lo que se habló ahí solo hay testimonios anónimos. Supuestamente el Papa pidió unidad para defender a la iglesia de los ataques que sufría y proteger lo más valioso que había, las familias y sobre todo los niños. Y uno diría, ¿defenderlos de quién o de qué? ¿De viejos depravados asquerosos como Maciel? No, carajo, claro que no. Había que defenderlos de los verdaderos enemigos, Pikachu y el Cocoon. Antes de entrar en el meollo del asunto, déjenme puntualizar algunas cosas. Primero, Pokémon ya había tenido polémicas antes de llegar a México, como el famoso episodio de 1997 que causó convulsiones en Japón, noticia que se cubrió a nivel mundial. Segundo, al investigar sobre la campaña de desprestigio al anime, descubrí que como tal no existía una campaña estructurada. Lo que encontré fueron dos hechos aislados. Primero, el infame programa de Lolita de la Vega y el mito de la quema de Pokémones organizada por el párroco Juan Ramón Hernández Bautista. Digo mito porque, aunque si bien sí hubo una quema, esta fue simbólica, no literal. Fuera de eso, la participación de la iglesia fue mínima. De hecho, ni siquiera hubo una postura oficial de la institución en contra del anime. Quienes llevaron la batuta fueron grupos religiosos conservadores, que no son lo mismo que la iglesia institucional. En el programa de Lolita de la Vega, la vemos mostrando revistas H. Sí, literal revistas Nopor, mezcladas nada mañosamente con una revista Conexión Manga. Luego aparecen supuestos especialistas mostrando cartones de LSD y tazos de Pokémon como si fueran lo mismo. Después, una supuesta psiquiatra habla del aumento de la violencia infantil vinculándola a rituales satánicos y a Pokémon. Y para cerrar con broche de oro, un joven afirma que estuvo en una secta satánica donde hacían rituales con los nombres de los Pokémones, en especial el de Pikachu, que según él significa 100 veces más fuerte que Dios. Así es, no una, ni 10, 100 veces más fuerte, perros. Pinche Pikachu estaba mamadísimo. Como les decía, no puedo tomar en serio semejante sarta de tonterías. ¿Pero saben quién sí se lo tomó en serio? Así es, la mayoría de los padres mexicanos. Ellos eran quienes compraban los juguetes y las películas, y toda la mercancía. Y aunque la quema de figuras fue simbólica en la iglesia, miles de papás sí tiraron y quemaron las cosas de sus hijos. No fue necesaria una campaña oficial. La reputación del anime ya estaba destruida. Las series japonesas salieron del horario estelar y la mayoría fueron retiradas del aire. Como consecuencia de los ataques por parte de sectores conservadores hacia las series japonesas, la televisión mexicana redujo su espacio al mínimo. Solo las más exitosas sobrevivieron. Eventualmente quedó únicamente Dragon Ball Z. Ni siquiera Pokémon resistió a la cacería. Mi opinión es que el anime fue utilizado como chivo expiatorio para desviar la atención de temas realmente importantes.
Sumado al choque cultural, esta estrategia resultó ser demasiado efectiva. La mala fama de las series japonesas se extendió por muchos años, y no se limitó solo al contenido. Cualquiera que disfrutara del anime era considerado un paria. Esta segregación llevó a que quienes gustaban del anime comenzaran a reunirse y formar grupos autodenominados como otakus, término que en Japón tiene una connotación despectiva para referirse a personas excéntricas o socialmente aisladas, pero en México se resignificó para describir a quienes disfrutaban del anime y la cultura japonesa. Finalmente, también en el año 2001 se estrenó en cines de todo el mundo la película El viaje de Chihiro, que haría historia al convertirse en la primera cinta animada no yankee en ganar el Oscar, máximo galardón para una película animada a nivel mundial, superando a gigantes de Hollywood como Disney, hito que daría inicio a una nueva era de apreciación de la animación japonesa en todo el mundo. Ya para terminar, quiero agregar que, después de revisar todo lo que vimos, y aunque acá nombro a varias personas con nombre y apellido, no tengo intención de culpar a nadie en específico, aunque hay varios que sí son bastante nefastos. Más bien lo que quiero decir es que, como suele suceder, o siempre pasa con los casos complicados, cuando no hay una solución rápida, se busca un chivo expiatorio. Sin ir más lejos, hoy en día el país vive una de las mayores crisis de violencia en su historia. ¿Y quiénes son los culpables? ¿Los delincuentes? ¿La corrupción? ¿La desigualdad? No, señor. Son los videojuegos y los corridos tumbados. Hoy en día ver anime o jugar videojuegos es algo totalmente común, y ya es muy raro que alguien te vea mal por tener estas aficiones. La neta, tuvieron que pasar muchas cosas para que estos hobbies se normalizaran, pero esa historia queda para otro día. En fin, si ya llegaste hasta acá te lo agradezco un chingo. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Esto te lo agradecería todavía más. Acá ando toda la semana dando lata con los shorts y los fines de semana con videos largos. Yo me quedo esperando a que México no vuelva a agarrar como piñata a mis monos chinos. Sin más por el momento, me despido. Nos vemos. Hasta la próxima.